Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy. Nada más confirmar que sí me escuchan, por favor. Perfecto. Bien. Y nada más confirmar también que se estén pasando las diapositivas. ¿Sí se están pasando? Sí, doctor. Perfecto. Buenas tardes. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de patología adrenal. En este caso vamos a conversar sobre hiperaldosteronismo y feocromocitoma. Ahí está un poco más o menos el contenido de la charla. Vamos a hablar un poco sobre el incidentaloma adrenal que nos quedó pendiente de la charla anterior. Después nos adentramos en hablar un poquito sobre hipertensión arterial secundaria. Y después propiamente hablamos sobre hiperaldosteronismo primario y sobre feocromocitoma. ¿De acuerdo? Que son patologías adrenales que vemos. De hecho, justo hoy eh, estábamos vacilando en el servicio que Eh, en mi consulta personal vi dos pacientes con hiperaldosteronismo y un feocromocitoma. Y después en la sesión de casos clínicos teníamos cuatro pacientes citados y los cuatro eran hiperaldosteronismo. Como que de verdad se juntan a veces las patologías. Esto lo vimos en la charla anterior. Recordar la importancia que tiene conocer la esteroidogénesis adrenal. Por un lado, tenemos la formación de andrógenos, DHEA, como precursor de andrógenos que también genera testosterona posteriormente. Y por otro lado, la formación de cortisol, la hormona del estrés, y de aldosterona, ¿cierto? Mineral corticoide, que es eso en lo que vamos a enfocarnos hoy un poquito en la primera parte de la charla. Antes tenemos que conversar un poco sobre lo que es un incidentaloma adrenal. El endocrino es la especialidad de los incidentalomas, ¿verdad? Es en esta especialidad donde nos encontramos un montón de lesiones y patologías que realmente no estábamos buscando, ¿verdad? Y eso es lo que se llama los incidentalomas. Entonces son lesiones que aparecen cuando realmente no las estamos buscando. Aparecen cuando estamos buscando otra cosa y eso es lo que se llama un incidentaloma. Hay incidentalomas hipoficiarios, adenomas hipoficiarios que son incidentalomas. Hay incidentalomas tiroideos, también hay incidentalomas tiroideos. Se hace un ultrasonido de tiroides por alguna razón y encontramos un nódulo tiroideo, es un incidentaloma, y incidentalomas también, por supuesto, adrenales. Como yo le explico a los pacientes, realmente tenemos tumoraciones y tumores y pelotas, ¿verdad? En lenguaje coloquial para que nos entiendan todos, en todo el cuerpo. Tenemos en todo el cuerpo, así como se hacen lipomas, también hay tumoraciones benignas que nos aparecen en las glándulas. Y pues las glándulas suprarrenales y las glándulas adrenales no son una excepción. Encontramos incidentalomas adrenales en un 1 a un 10% de la población adulta, o sea, es un montón de personas las que tienen un incidentaloma adrenal. En este momento hay conectados, no sé, como 40 personas. eh, en esta charla de hoy, 44 personas. Y vean que si sacamos esa prevalencia de incidentalomas adrenales, pues un 10% de la gente que estaría aquí tendría un incidentaloma adrenal, entonces podría ser hasta de 4 personas aquí tendrían un incidentaloma adrenal, para que se hagan una idea, más o menos. Eso obviamente varía muchísimo del sitio donde hayan realizado el estudio de prevalencias y demás, ¿verdad?
Lo cierto es que son frecuentes, son frecuentes. Lo que pasa es que nosotros no andamos haciéndole taco ultrasonido a la gente para detectar esto. Entonces, así es como nos daríamos cuenta de realmente una prevalencia, ¿verdad?, más representativa. La mayoría son patología benigna, una minoría representa entidades malignas, ya que pues la mayoría son benignos y son no funcionales. ¿Qué significa no funcionales? Que no producen, no tienen producción hormonal, ¿verdad? Recuérdense que las adrenales producían cortisol, mineral corticoides, aldosterona y andrógenos. Cuando yo digo no funcionales es que no producen nada de eso, ni tampoco catecolaminas, que es otro de los elementos que vamos a conversar hoy. Pero sí existe un porcentaje chiquitito que tiene secreción autónoma. Eso es de un 10 a un 15%. Vean que no es la mayoría, pero sí un 10 a un 15%. Se ha visto que esa secreción autónoma adrenal puede estar asociada con un aumento en el riesgo cardiovascular, con el riesgo de diabetes, con hiperglicemia, con osteoporosis y por lo tanto con fracturas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como clínicos, como médicos? Tenemos que evaluar las lesiones adrenales para determinar en primera instancia funcionalidad y en segunda instancia malignidad, ¿verdad? Como les dije, la mayoría no van a ser malignos, pero sí tenemos que evaluar cuando haya sospecha de que haya malignidad. Esto es un incidentaloma adrenal. Vean las glándulas adrenales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, mm, que uno tenía una forma más semilunar que otra que era más piramidal? Pues eso se representa de esta manera. La derecha es más como una forma, más como de Torre Eiffel, ¿verdad? O de esos aparatos que se usan para hacer masajes en el pelo. Esa es la forma clásica. Mientras que la forma más semilunar, digamos, la tiene la glándula suprarrenal izquierda, ¿verdad? Son así muy delgaditas. Hay que buscarlas muy bien en el TAC cuando uno los busca, ¿verdad? Obviamente en relación siempre con el riñón, línea media, línea paramedial en realidad. Esto que ustedes ven aquí es una glándula adrenal con una masa, en este caso era de 2 centímetros, era redondeada, homogénea, es un ejemplo de un incidentaloma adrenal. Entonces, como les decía, la mayoría las, em, de las lesiones adrenales van a ser no funcionantes, no van a producir hormonas. Hay un porcentaje pequeño de un 5 al 10% que van a producir cortisol. E inclusive hay una subclasificación que se llama MACE, uno de los estudios clínicos que ustedes conocen, que siempre en los outcomes y en los resultados se habla de MACE como Major Adverse Cardiovascular Events. No, esos no son los estudios de seguridad cardiovascular. En este caso es MACE de Minor Autonomous Cortisol. O sea que hay una producción endógena de cortisol menor, ¿verdad? Y autónoma. Hay otro porcentaje pequeñito que produce aldosterona y un porcentaje pequeño también que produce catecolaminas. Y ya pues hay lesiones adrenales aún más raras como hemangiomas, quistes o hematomas, pero eso pues obviamente todavía es aún más raro. ¿Qué porcentaje es un carcinoma córtico adrenal? Bueno, véanlo, más o menos del 5% de las lesiones. Y hay que aclarar que la mayoría de estos casos son presentaciones muy agresivas. No es un incidentaloma como se presentan, ¿verdad? La mayoría se presentan de otra manera. Esto que ustedes ven aquí es muy importante, es la forma en que nosotros diferenciamos cuando nos encontramos con un incidentaloma adrenal, qué tipo de lesión es y qué tan agresivos tenemos que ser en el manejo. Vean que por un lado tenemos adenomas benignos, carcinomas adrenales, feocromocitomas y metástasis también. Casi nunca hay metástasis, pero también las hay, entonces hay que tomar en consideración eso. Los adenomas, o sea, las tumoraciones benignas, suelen ser menores de 4 centímetros. Por eso usualmente se utiliza el corte de 4 centímetros para operar a los pacientes. Menos de 4 centímetros, usualmente el manejo es más conservador, más vigilancia,
Mientras que más de 4 centímetros, casi cualquier guía clínica va a mencionar que hay que operar a estos pacientes. Obviamente siempre nos fijamos mucho en el crecimiento. Cuando es un adenoma va a ser un crecimiento estable o un crecimiento muy lento. Mientras que, por ejemplo, cuando es un carcinoma, el crecimiento va a ser rápido, más de 1 centímetro por año, lo mismo que las metástasis. Lo mismo que para tiroides y para la mayoría en general de las lesiones o tumoraciones que encontramos en el cuerpo, los adenomas benignos van a ser redondeados con márgenes bien definidos, mientras que la patología maligna va a ser irregular y con márgenes irregulares, que a veces no podemos saber con certeza dónde termina, cuál es el borde de esa lesión, ¿verdad? Lo que se llaman los bordes irregulares. Usualmente las características a nivel de la composición de un adenoma es homogénea, o sea, es una vista en el TAC homogéneo, pero en cambio cuando hay patología maligna va a ser heterogéneo. Y aquí ustedes tienen que tomar en cuenta que el feocromocitoma tiene esas características, es heterogéneo, ¿verdad? Entonces, vean que un feocromocitoma suele tener características muy similares a nivel de imágenes que un carcinoma adrenal. Ustedes lo pueden ver ahí. Em, por eso, cuando existe la sospecha por imágenes de que esto no sea un adenoma, hay que pensar en un feocromocitoma y enviar los estudios correspondientes. Otro elemento, pero clave, y clave es de verdad clave, es la atenuación de estos pacientes, todas estas lesiones en el TAC. Cuando hablamos de atenuación nos referimos a las unidades Hounsfield que reportan siempre en el TAC, o inclusive si ustedes tienen la posibilidad de abrir el estudio en las imágenes, propiamente ustedes pueden poner el cursor, ¿verdad?, en la función de densidad y ver la densidad y la composición tomográfica de la lesión. Cuando es menos de 10, nosotros decimos que pues, es adenoma, probablemente significa que tiene muchos lípidos, o sea, es lipid rich o rica en lípidos y por lo tanto es la probabilidad muy alta de que sea un adenoma benigno. Mientras que si está por encima de 10 unidades Hounsfield, le llamamos que es lipid poor, ¿verdad? O sea, pobre en lípidos y es un adenoma que pues aumenta la probabilidad de que sea un freocomocitoma, de que sea metástasis o de que sea un em, carcinoma adrenal. Entonces es muy importante esa parte. Otro elemento clave también es el porcentaje de lavado. Esto se hace más en los estudios contrastados. Usualmente nosotros el seguimiento de los pacientes con incidentalomas adrenales o con adenomas adrenales de cualquier tipo lo hacemos con tomografías sin contraste. Siempre es una lucha que tenemos nosotros con la gente de rayos porque siempre nos dicen que un estudio de abdomen, un TAC de abdomen, tiene que hacerse con contraste. Nosotros siempre explicamos, no, es que lo que queremos ver más bien es la imagen sin contraste para ver características de tamaño, de bordes y de unidades Hounsfield. No necesitamos el contraste en el seguimiento. Y como les decía, cuando se hacen estudios contrastados, nos fijamos mucho entonces en el lavado absoluto y el lavado relativo. Más de 40% de lavado relativo y más del 60% de lavado absoluto nos habla de que probablemente esto es completamente benigno. Piénsenlo de la siguiente manera. Cuando una estructura está muy vascularizada de manera anómala, como lo es un cáncer, como lo es, por ejemplo, un feocromocitoma o metástasis, estas lesiones suelen retener mucho el medio de contraste, por lo tanto, su lavado relativo va a ser bajo. O sea, es decir, la lesión está reteniendo mucho el medio de contraste, quiere decir que está muy vascularizado, llega rápido el medio de contraste a la lesión, pero se queda mucho en la lesión, ¿verdad? Y eso es lo que se llama lavado relativo. El lavado absoluto es al final ya de todo el protocolo de la fase del estudio. Usted en este caso sería un estudio contrastado, un TAC con contraste de protocolo suprarrenales, se le puede llamar, o un trifásico también se le puede decir, pero contrastado al final de cuentas, ¿de acuerdo? Y son las características más importantes y
digamos que más relevantes para determinar si la lesión que estamos viendo es benigna, maligna o si es un feocromocitoma. Vean, insisto, que un feocromocitoma suele verse parecido a una lesión maligna, ¿verdad? Entonces, pues hay que tomar eso en consideración. ¿Cómo determinamos la funcionalidad? ¿Se acuerdan que yo les dije que un elemento clave primero es ver si es maligno o no es maligno? Y lo segundo es ver la funcionalidad. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si este incidentaloma está produciendo o no hormonas? Bueno, medimos dihidroepiandrosterona sulfato, que es esta que tenemos aquí, DHEAS, con las siglas, para saber si hay producción de andrógenos. También tenemos que ver si hay producción de cortisol. Entonces, ¿qué hacemos? Un cortisol post-dexametasona. Ese es el estudio que le llamaban de Nugget antes. Nosotros le hicimos post-dexa. Entonces, 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana medimos cortisol. 8 de la mañana medimos cortisol. Lo mismo que para Cushing. Bueno, en este caso, para un incidentaloma adrenal, hacemos de esta manera. También medimos renina y aldosterona para ver si hay producción de aldosterona, claramente. Medimos metanefrinas y catecolaminas en orina 24 horas, para ver entonces si hay producción de catecolaminas. Y estas últimas dos producciones es básicamente lo que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Los casos de hiperaldosteronismo y los casos de feocromocitoma. Esto que ustedes ven acá es una especie de resumen de cómo tenemos que abordar un incidentaloma adrenal, aclarar que la mayoría de los casos son benignos, explicarle a la paciente que pues obviamente si vemos algunas de las lesiones que hablamos de riesgo de malignidad, pues lo explicamos, pero aclarar que la mayoría pues obviamente son benignas. Cuando tenemos alguna alteración o muchísima sospecha de que el paciente tiene Cushing, tiene un incidentaloma, pero además tiene muchos signos y síntomas de Cushing que no los vamos a repetir porque los hablamos en la clase anterior, em, pues parte de lo que tenemos que hacer es corroborar ese diagnóstico. Entonces le medimos el cortisol post-dexa y ahí podríamos inclusive medir cortisoluриas de una vez, ¿verdad? Antes se decía que medíamos aldosterona y renina solo en los pacientes que eran hipertensos, eso es tema de debate, pero en general se recomienda siempre en los pacientes hipertensos. En los pacientes no hipertensos, medir renina y aldosterona es un tema de debate. Em, y pues de momento digamos que la mayoría de las guías dicen que pues aldosterona y renina. Y nos fijamos, como yo les decía, siempre en en los bordes, en el tamaño, en el lavado, en la atenuación, en la densidad con las unidades Hounsfield y medimos la evaluación hormonal, si tiene o no evidencia de exceso hormonal. Aquí a la derecha, con evidencia de exceso hormonal, si no hay estudios confirmatorios, em, lo que hacemos es, si los estudios confirmatorios están positivos, vamos de una vez a cirugía, pero si están negativos, pues entonces no, de momento lo vigilamos. Si es un adenoma no funcionante, como la gran mayoría, pues nos fijamos en las atenuaciones. Vean que aquí no están hablando de 10 unidades Hounsfield, sino que hablan de 20, ¿verdad? Como corte, que es este por ejemplo es el Harrison. Entonces, pues uno lo que se lleva para la casa más importante es que usualmente las tumoraciones benignas tienen muchos lípidos y tienen atenuaciones bajas. Entonces, menos de 10, menos de 20 unidades Hounsfield, ¿verdad? Y una diapositiva sobre el carcinoma suprarrenal, dichosamente es un poco frecuente porque tiene una gran malignidad. En la mayoría de los casos hay una sobreexpresión del IGF-2. Conocemos el IGF-1 por acromegalia, hormona de crecimiento, que lo vieron en las clases de hipófisis, me imagino. Pero aquí se expresa otro factor de crecimiento, el IGF-1-2. IGF-2, perdón. Cuando le hacemos una biopsia a un paciente que tiene un adenoma suprarrenal o un incidentaloma adrenal. Porque claro, alguien podría decir, hagamos una biopsia y salimos de dudas. El problema está en que la mayoría de las veces el patólogo, la gente que ve la biopsia, no nos puede decir con certeza si lo que estamos viendo es una masa benigna o maligna, porque
histológicamente son muy similares, no tienen esos cambios radicales de malignidad que vemos en otros tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, en tiroides, que tiene pseudoinclusiones, hendiduras citoplasmáticas, citoplasma eosinófilo, eso no lo vemos con claridad en las lesiones adrenales. Entonces no puede diferenciar muy bien, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en realidad? Con una cirugía, porque tenemos que operar al paciente y también con el comportamiento clínico. Si es una masa que, como les dije, tiene todos los hallazgos de una masa maligna, pero además viene creciendo demasiado rápida, además empieza a invadir, ya en el TAC se ve que invade estructuras adyacentes, ok, esto definitivamente no es algo bueno. Y además que a veces se decía, bueno, hagamos una biopsia, de todas maneras hagamos una biopsia, sabemos del rendimiento que tiene, pero intentémoslo. Y a veces punzando se puede romper la cápsula y generar metástasis, ¿verdad? Entonces realmente solo hacemos biopsias cuando haya demasiada duda en su diagnóstico, obviamente, y cuando haya sospecha de que sea metástasis. Esto no es un escenario no tan infrecuente en pacientes que se están estudiando por otra neoplasia, mama, hígado, colon, pulmón. Como parte del estallaje se les hacen estudios tomográficos y encontramos una lesión adrenal. Entonces estos incientalomas están en un contexto de otra neoplasia y uno pues lo que tiene que descartar es que no sean metastásicos. Si uno ve que tiene todos los hallazgos de ser metástasis tomográficos, pues uno podría eventualmente valorar la posibilidad de em, realizar una biopsia. Pero que como les dije, la mayoría de las veces no hacemos biopsias. Hay un porcentaje importante de estos pacientes que tienen producción de esteroides, de cortisol. Lo que pasa es que no hacen Cushing, ¿verdad? El carcinoma suprarrenal es una causa de síndrome de Cushing. Lo vimos en la clase anterior. Pero la mayoría de los carcinomas suprarrenales no hacen un síndrome de Cushing asociado, ¿verdad? Como les decía, la supervivencia global es muy baja a 5 años, de 30 a 40%, y cuando hay metástasis realmente la mediana de supervivencia es muy bajita, más o menos 15 meses. Es realmente una tumoración bastante agresiva cuando hablamos de carcinoma suprarrenal. Vamos a dedicar unas diapositivas a hablar de hipertensión secundaria. Este es un tema muy importante y creo que pues por cuestiones de tiempo no podemos hablar más, pero es un tema súper importante. Ustedes ya recibieron clases de hipertensión arterial, me imagino. Eso se ve mucho en semiología, fisiopatología y en las primeras clases de cardiología y demás, ¿verdad? Todos sabemos cómo se diagnostica la hipertensión, sabemos que la mayoría de los casos de la hipertensión que diagnosticamos es hipertensión arterial esencial o primaria, pero existe la hipertensión secundaria, es decir, que tienen una condición asociada con hipertensión sin necesariamente depender de otros factores independientes, ¿verdad? Entonces es una condición asociada a otra enfermedad. Y resulta muy importante también en la definición que usualmente cuando tratamos la condición o la enfermedad asociada a esta hipertensión, resuelve la hipertensión, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de hipertensión secundaria, ¿verdad? Uno de los que estamos hablando el día de hoy, hiperaldosteronismo, feocromocitomas, patologías endocrinológicas, patologías renovasculares, el síndrome nefrótico, entre otras condiciones, nefrítico también, entre otras condiciones. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión secundaria? Es menos frecuente que la primaria, eso está clarísimo. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en la calle, en la consulta, tienen hipertensión arterial primaria esencial. Pero es que esta hipertensión secundaria sin tratamiento va a resultar más deleteria, se comportan más agresivas, los pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular. Y de esta manera nos obligan a nosotros a ser definitivamente más agresivos en el manejo de estos pacientes y estar más pendientes. Y también hay que recordar que ahora en esta nueva, bueno, no es nueva, pero esta renovada pandemia que tenemos de sobrepeso y obesidad, pues muchas causas o condiciones asociadas a hipertensión se desarrollan en el contexto y en el trasfondo de una hipertensión crónica ya previa, ¿verdad? Entonces, ese es un señor que es hipertenso desde los 55 años de edad, o sea que le desarrolló la hipertensión pues a una edad no tan joven,
Pero a los 60, 62 años empezamos con mucho descontrol de la hipertensión arterial, empezamos a agregar fármacos, nos está costando mucho controlar la presión y nos encontramos con una causa secundaria, ¿verdad? Entonces probablemente ahí la hipertensión, si tratamos la causa secundaria, no va a resolver totalmente, pero sí puede mejorar. Y este es un estudio muy interesante de hace unos años que determinaron la prevalencia de diferentes condiciones cuando hablamos de hipertensión refractaria o resistente. La definición de hipertensión refractaria o resistente, ustedes me imagino que se recuerdan de las clases que recibieron, de que pues hay varias formas de definirlo, digamos, ¿verdad? Pero la clásica que siempre utilizamos es que es cuando se están utilizando ya tres o más fármacos, incluyendo un diurético. ¿Verdad? Ya ahí hablamos de hipertensión arterial refractaria o resistente. También se habla de que puede ser cuando estamos utilizando cuatro fármacos, aunque no tengan un diurético, o una presión arterial que no está controlada a pesar de utilizar tres o más fármacos. La mayoría de estos casos es porque está asociado a síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay un porcentaje, 34%, que es hipertensión de igual manera esencial, pero vean las otras causas, ¿verdad? Hiperaldosteronismo primario, estenosis de la arteria renal. Se mencionan los anticonceptivos orales como una causa de hipertensión arterial también. Enfermedades del parénquima renal y enfermedades tiroideas. Dentro de todas las causas secundarias, tenemos la hipertensión renovascular, las enfermedades del parénquima, apnea del sueño, febocromocitoma, síndrome de Cushing, el Cushing subclínico, fármacos, coartación de aorta, acromegalia, hipotiroidismo el hiperparatiroidismo también y otro montón de causas. Nos enfocamos tal vez en, en las causas endocrinas para que ustedes vean ahí todo lo que nos puede dar hipertensión arterial. Pero se incluyen también las causas renales, las causas renovasculares, la coartación de aorta como una causa importante y las causas medicamentosas también, ¿verdad? Como una de las causas de hipertensión o inclusive vasculitis, ¿verdad? Dentro de las causas frecuentes de hipertensión arterial secundaria, el hiperaldosteronismo primario definitivamente es de las principales. De todos los pacientes que ustedes vean que tienen hipertensión, más o menos un 4% va a tener hiperaldosteronismo primario, más o menos de un 3 a un 5% va a tener hipertensión renovascular, pero un 30% va a tener apnea obstructiva del sueño. Estos porcentajes suelen aumentar cuando hablamos de hipertensión resistente. O sea, la mayoría de la gente que tiene hipertensión, como ustedes saben, no va a tener síndrome de Cushing. Eso ustedes lo saben, no va a tener hipertiroidismo, no va a tener hipotiroidismo. Pero vean que 4% es un porcentaje bastante elevado, ¿verdad? O sea, ustedes estoy seguro que sí van a haber hiperaldosteronismos primarios siempre y cuando los busquen. No los buscan, por supuesto, no los van a ver. La acromegalia también es una condición endocrina que se asocia a hipertensión. Entonces hablemos del hiperaldosteronismo primario. El hiperaldo pues se caracteriza por eso, por exceso de mineral corticoides, ¿verdad? Exceso de aldosterona. Como ustedes vieron, las prevalencias varían mucho, ¿verdad? Hasta un 4% en algunos estudios. El Harrison menciona de un 5 a un 12%. Pero la prevalencia es mayor en pacientes con hipertensión e hipocalemia. Pues yo obviamente no me gusta estar preguntando porcentajes específicos, que si es 5 o 6,5%, pero sí quiero siempre que se lleven para la casa el concepto de qué tan prevalente es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, en un examen yo podría preguntarles si la prevalencia de hiperaldosteronismo primario es menor a un 1% en la población con hipertensión o, por ejemplo, un 30% o, por ejemplo, un 95%. Ven que hay una diferencia importante. Y pues probablemente ahí les ponga el porcentaje real, ¿verdad? De 10%, 5, 12%, 4%, algún porcentaje que ustedes vean sensato si ustedes conocen
la información, ¿verdad? Pero como les dije, si uno les pone 90%, pues obviamente esa no va a ser. Si les pongo menos del 1%, esa no va a ser, ¿verdad? Entonces no es aprenderse que 10, 11.5%, pero sí que vean que más o menos ese es el porcentaje que se maneja. Es muy importante esto que dice acá, que la prevalencia es mayor en pacientes con hipertensión y hipocalemia, porque los pacientes con hiperaldosteronismo primario, un signo clásico que siempre se mencionaba es la hipocalemia. Ya no se maneja el concepto de que hay que tener hipocalemia, no. Hay hiperaldosteronismo primario sin hipocalemia y con hipocalemia, eso varía. Y ojo que estamos hablando de hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? O sea que el problema está propiamente en la glándula adrenal y usualmente hay dos presentaciones, mayoritariamente la hiperplasia micronodular bilateral y el adenoma adrenal unilateral, lo que se llamaba o se llama todavía síndrome de Cohn. Entonces es un adenoma solito que produce aldosterona, pero cuando es un montón de micronódulos, pues eso es lo que se llama la hiperplasia. Y recordar que, bueno, esto es una patología benigna, ¿verdad? No significa que hay cáncer de por medio, es un adenoma, es una tumoración benigna que produce aldosterona en el caso del síndrome de Cohn. Y como son benignos, usualmente son pequeños, menos de 2 centímetros. Más o menos 60% hiperplasia y 40% síndrome de Cohn, o sea, es ligeramente más prevalente la hiperplasia. Existen algunas otras condiciones también asociadas al hiperaldo primario, como el hiperaldosteronismo que responde a glucocorticoides, porque hay un entrecruzamiento entre los genes en la formación de cortisol y cortisona, que es de la parte de la estriogénesis adrenal. Menos del 1% representa esa causa. Y menos del 1% también representan causas de hiperaldosteronismo primario. Por ejemplo, el síndrome de Cushing también puede dar hiperaldosteronismo primario como tal, pero es muy raro. Menos del 1% de los casos de hiperaldo van a ser un síndrome de Cushing. La hiperplasia suprarrenal congénita también nos puede dar un hiperaldosteronismo, pero también es poco frecuente verlo, lo mismo que el carcinoma córtico adrenal o córtico suprarrenal, o sea, de todos los hiperaldosteronismos primarios no van a ser frecuentemente esto. Entonces, usualmente lo que tenemos es una activación excesiva del receptor de mineral corticoide y esto genera pérdida de potasio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando se activaba lo que pasaba a nivel de electrolitos y generaba hipocalemia, ¿verdad? Entonces el hiperaldosteronismo nos da hipocalemia y aumenta la retención de sodio, pero esto generalmente no se asocia a hipernatremia, pero lo que sí vemos es hipocalemia. Lo que pasa es que solo la mitad de los casos van a presentar hipocalemia. Este porcentaje e inclusive baja en algunas publicaciones hasta un 30%. Por eso en la mayoría de congresos y la mayoría de endocrinos siempre hablamos de que solo el 30% de los casos de hiperaldo primario tienen hipocalemia, que pues, Harrison pone 50%, es el libro de texto del curso, y por eso aquí pongo 50%. ¿Qué es lo que pasa con esto que está generando la activación excesiva del receptor? Que hay mayor retención de sodio, hay expansión del volumen extracelular y plasmático, esto lleva a una actividad aumentada de los ENaC, y esto genera alcalosis metabólica porque se están perdiendo iones de hidrógeno, ¿verdad? Entonces se genera alcalosis metabólica y ya ustedes pueden ver que hiperaldosteronismo primario se asocia a alcalosis metabólica. La aldosterona genera remodelamiento cardíaco y disminución de la elasticidad. Entonces ya ustedes pueden más o menos recordarse que parte del tratamiento post-infarto en los pacientes que han tenido un evento coronario es, bueno, la estatina, ¿verdad? Como prevención secundaria. Usamos también la aspirina como prevención secundaria. Si hubo algún tipo de intervención angiográfica, entonces usualmente usamos Plavix por un tiempo definido. Y estos pacientes muchas veces que desarrollan algún grado de falla cardíaca se les pone beta bloqueadores, pero todo paciente también prácticamente que es hipertenso y que tiene un infarto en su historial, se utilizan inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAS o los ARA2, los antagonistas de los receptores de aldosterona. Em, ¿Y por qué? Porque esta es la explicación. La aldosterona genera remodelamiento cardíaco y disminución de la elasticidad. Entonces queremos que en un paciente que ha tenido un infarto no se dé este proceso porque ese remodelamiento cardíaco puede hacer que se pierdan miocitos, ¿verdad? Y se va a comprometer la contractilidad de ese ventrículo y por lo tanto la probabilidad de desarrollo de falla cardíaca más adelante. Entonces, por eso es que usamos IECAS y ARA2 en estos pacientes. El hiperaldosteronismo primario suele acompañarse de hipomagnesemia, muy importante, uno de los elementos ahí que nos apoyan en el diagnóstico. Usualmente hay un elemento interesante y es que estos pacientes reciben tiazidas por su hipertensión y se exacerba la hipocalemia. ¿Y cuál es el problema con el hiperaldo primario? Primero que es una causa reversible de hipertensión, pero también que se asocia a otras enfermedades, por ejemplo, osteoporosis, diabetes y disfunción cognitiva. Muchos casos de hiperaldo primario también se asocian con un exceso moderado en la secreción de cortisol autónomo, que les decía del maíz. Y por eso alguna gente le llama, cuando existe esta coproducción de cortisol moderada, el síndrome de Cushing, ¿verdad? Porque como era el síndrome de Cohn, ¿verdad? Entonces Cushing, pero esto, como les decía, no es tan frecuente. Aquí nos vamos a detener un poquito porque sí quiero que se lleven para la casa y que interioricen muy bien cuándo sospechar. Primero, que esta causa de hipertensión no es normal, no es primaria, no es esencial de buenas a primeras, y principalmente cuándo deben sospechar que este paciente puede tener un hiperaldosteronismo primario. Entonces vamos a enviar estudios cuando nuestro paciente tiene una hipertensión grave, resistente a fármacos, más de 3, incluyendo un diurético. Como les decía, cuando hay hipocalemia, ya sea de manera espontánea o provocada por la tiacida, cuando hay un contexto de una masa suprarrenal, un incidentaloma, como les decía, cuando es una hipertensión arterial que se está desarrollando a una edad joven, menos de 40 años, siempre mencionamos, ni que se diga un paciente de 28 años con hipertensión. No, eso no es normal. Esta hipertensión no la podemos catalogar como esencial, dar tratamiento y ya. Hay que pensar un poquitico más allá, muchachos. No podemos nada más mandarle los antihipertensivos y ya a una muchacha, digamos, de 23 años con hipertensión. Jamás. Hay que estudiar un poquitico más a esta paciente porque no es usual. Si al final de los estudios y al final del camino nos damos cuenta que efectivamente no había una causa secundaria de hipertensión, pues no pasa nada. Es esencial, pero ya hicimos todo el workout, ¿verdad? Ya hicimos todo el proceso diagnóstico para llegarle al diagnóstico. Por supuesto que si yo le pregunto al paciente por antecedentes familiares y me cuenta que sus papás han tenido eventos cardiovasculares a edades tempranas, pues con mucha más razón pienso en una causa secundaria y con mucha más razón pienso en hiperaldosteronismo. ¿Cómo hacemos la medición de la sospecha de hiperaldosteronismo primario? Bueno, aquí lo tenemos. Perdón, ya se me hizo un enredo con las diapositivas. Listo, aquí estamos, ahora sí. Cuando ustedes digan, bueno, yo creo que esta paciente puede tener un hiperaldosteronismo primario, ¿qué estudio tenemos que medir? Medimos renina y medimos aldosterona. ¿Qué esperamos ver en un hiperaldosteronismo primario? La aldosterona elevada y la renina suprimida. Por fenómeno de retrocontrol negativo, pues al tener exceso de aldosterona, al tener producción autónoma de aldosterona, al final del camino eso genera una supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona, por lo menos parcial, ¿verdad? No funcional porque tenemos un exceso de aldosterona, entonces vamos a tener todos los efectos como si estuviera sobreactivada, pero no se está dando por un mecanismo usual en el que eleva la renina, eleva la angiotensina, eleva la aldosterona, sino que más bien lo que hay es un montón de aldosterona que de manera de retrocontrol negativo, entonces se suprime la renina.
Y eso es lo que vemos clásicamente en hiperaldosteronismo primario, aldosterona elevada con renina baja. Lo que pasa es que cuando lo medimos tenemos que tomar en consideración los fármacos que está usando el paciente o la paciente. Son pacientes que, como les dije, usualmente tienen hipertensión joven, hipertensión resistente, refractaria o de difícil manejo. Entonces sí van a tener antihipertensivos y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los estudios. Antes se decía, quite todos los estudios para medir renina y aldosterona. Ahora se dice, no, bueno, déjeselos, pero tenga la sabiduría suficiente para interpretar los estudios adecuadamente, porque los fármacos que está usando pueden generar alteraciones. Por ejemplo, los beta bloqueadores pueden suprimir la renina y aumentar la aldosterona. Por ejemplo, los inhibidores de la ECA o de los ARA2 aumentan la renina, ¿verdad? Y disminuyen la aldosterona, entonces nos pueden generar un falso negativo. Y por supuesto, el espironolactona o el eplerenone, que son los antagonistas del mineral corticoide, no, eso sí tenemos que definitivamente suspenderlos, porque eso sí nos van a elevar la aldosterona y pues entonces por lo tanto no vamos a obtener una medición adecuada. Los otros se pueden mantener, pero tomemos en cuenta esto que les estoy poniendo acá. Me quedo mucho con los beta bloqueadores que usamos mucho y los IECAS y los ARA2. Vean lo que pasa con ellos. Entonces, una vez que tenemos los estudios y que consideramos que existe una posibilidad alta de que nuestro paciente tenga un hiperaldosteronismo primario, lo que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. Esos estudios que hicimos, que les comenté, pues son más de cribado, más de tamizaje, de screening en los pacientes que está indicado. Este estudio que seguiría el de confirmación. Hay varias formas de hacerlo. Darle fluorocortisona, darle altas cargas de sodio por 3 días y medirlo. Estudios con captopril, que pues no tenemos en la institución, entonces pues no lo usamos. Pero la que más utilizamos es la prueba de sobrecarga hídrica, así se llama, o prueba de infusión de solución salina. ¿En qué consiste? Esto es una prueba dinámica, como vieron muchas pruebas dinámicas en la parte de hipófisis, me imagino. Aquí es parecido. En endocrino ustedes saben que para confirmar el diagnóstico muchas veces tenemos que inducir la secreción hormonal o más bien suprimir la secreción hormonal mediante un estudio dinámico para saber cómo se comporta esa producción hormonal. Y siguiendo el eje debería comportarse de una manera, pero se está comportando de otra y así confirmamos el diagnóstico. ¿Ustedes se acuerdan del aparato yuxtaglomerular, mácula densa del riñón? Ahí era donde se producía principalmente la aldosterona. Y la aldosterona lo que hacía era aumentar la retención de agua y sodio y bajar el potasio. Por eso todo lo que hemos hablado de hipocalemia. Cuando el paciente tiene sobrecarga hídrica, se disminuye la secreción de aldosterona. Eso es lo que sucede en un paciente sano. Cuando se rompe ese balance, esa homeostasis, y hay sobreproducción o producción autónoma de aldosterona, ese fenómeno se pierde. Entonces, el paciente tiene suficiente volumen intravascular, suficiente volumen circulante efectivo y no se está suprimiendo la producción de aldosterona. La producción de aldosterona persiste. Es un estudio dinámico, así como hacemos un ITT, por ejemplo, para ver la respuesta del cortisol en los pacientes que sospechamos insuficiencia adrenal de causa central, o así como hacemos una carga de tolerancia a la glucosa oral en los pacientes que pensamos que tienen acromegalia, pues algo así es parecido, porque lo que hacemos es em, darles a los pacientes 2 litros de solución salina y les medimos renina y aldosterona al inicio y renina y aldosterona a las 4 horas después de administrada la solución salina. ¿Y nosotros qué esperamos entonces? Que la aldosterona baje, a menos de 5. Y si baja a menos de 5 decimos no hay hiperaldosteronismo primario.
pero si no baja, si se mantiene ahí por encima de 10 inclusive, decimos que sí hay un hiperaldosteronismo primario. Como siempre en endocrino, primero hormonas y después imágenes. Entonces, una vez que confirmamos el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, ¿qué sigue después? Localizar dónde está el exceso de producción de aldosterona en nuestro paciente. ¿Cuál es el estudio que usamos de primero? El- la tomografía computarizada, ¿verdad? Acuérdense que, como hablamos de la parte de los incidentalomas, no podemos saltarnos pasos y no podemos pedirle un TAC de una vez, de buenas a primeras, porque ¿qué pasaría si nos aparece un incidentaloma, un adenoma adrenal? Ya nos vamos de bruces y decimos esa es la causa del hiperaldosteronismo del paciente. Y ni siquiera tenemos claridad del diagnóstico, no tenemos claridad en su manejo, entonces nos vamos a confundir, ¿verdad? Si nos saltamos pasos por querer ir más rápido, porque creemos que ya todo está como muy straightforward, nos vamos a confundir, ¿verdad? Por eso en endocrino hay que ser demasiado, demasiado ordenados y eso me gustaría que les quedara para siempre. Si nosotros hacemos el TAC y encontramos una masa suprarrenal unilateral, pues realmente es muy clara que hay que operarla cuando tiene menos de 40 años, entonces se opera. Pero cuando ya es un poco mayor, en el sentido de que los incidentalomas adrenales son más frecuentes con la edad, entonces puede ser que encontremos una masa adrenal unilateral, pero que esa no sea la causa de su hiperaldosteronismo primario. O sea, un paciente puede tener un adenoma suprarrenal que sea no funcionante y además puede tener un hiperaldosteronismo primario por culpa de una hiperplasia, ¿verdad? Eso puede coexistir. Entonces, cuando son mayores de 40 años los pacientes, pues usualmente uno es un poquito más cuidadoso. Y se puede hacer lo que se llama el muestreo de vena suprarrenal. Esto lo hacen en la sala de hemodinamia, ¿verdad? Se toman muestras de sangre directamente ahí, en una de las em, venas que hablamos de la parte de irrigación de las adrenales. Es difícil cateterizar ese tipo de venas porque son pequeñitas, pero bueno, la gente que tiene experiencia lo puede hacer. En nuestro país se ha hecho muy pocas veces en realidad, pero hay gente que lo hace para medir cortisol y aldosterona y determinar con certeza dónde es que está produciendo el paciente o la paciente el exceso de aldosterona. Entonces eso lo hacemos cuando nos aparece eh, un adenoma y no estamos seguros si es el causante o no. O a veces que nos pasa que encontramos dos adenomas, ¿verdad? Uno a cada lado. Y bueno, ¿y ahora cuál será el culpable de ese hiperaldosteronismo, ¿verdad? Le queda a uno como médico la duda, puede hacer el muestreo de vena suprarrenal. Entonces ahí nos damos cuenta si es uno o el otro. Cuando es hiperplasia, lo que tenemos, pues ahí es más difícil porque, pues, ¿qué vamos a operarle al paciente? Si son todas las adrenales lo que tienen un montón de micronódulos que están produciendo un montón de aldosterona. Y usualmente ahí le damos tratamiento con antagonistas del receptor de mineral corticoide. Y otro elemento que nos puede suceder es que no se encuentre nada, ¿verdad? Que no se encuentre nada. Em, y pues en ese caso también estaría indicado el muestreo de vena suprarrenal para ver dónde, cuál de las dos adrenales es la que está produciendo más em, aldosterona que la otra, ¿de acuerdo? Estas unidades que ustedes vieron en el algoritmo son las unidades del Harrison. En Costa Rica realmente tenemos estas unidades, nanogramos por decilitro. Y cuando medimos renina, no medimos renina, la concentración como tal, sino que lo que medimos es la actividad plasmática de la renina. Por eso se expresa en nanogramos por mililitros por hora. Esto es la forma en la que nosotros sospechamos un hiperaldosteronismo. Aldosterona más de 15 y renina menos de 1. Y ojo aquí porque mucha gente baja ese corte de aldosterona a 10. Otra gente lo baja a 12. Pero en general seguimos usando 15, ¿ok? Cuando existe mucha sospecha clínica, o sea, es decir, que es un paciente joven que tiene hipocalemia, pues ahí ni se diga, ¿verdad? Que salió en 14, yo no me voy a poner a decir, ah, no, es que es 15 el corte, no, ¿verdad? Porque la sospecha clínica es muy, muy alta, ¿verdad? Lo mismo, si está en 11, en 12, pues ahí la sospecha clínica gana y nos hace probablemente o nos obliga a hacer la prueba de sobrecarga hídrica.
¿Cuál es el tratamiento médico del hiperaldosteronismo? Em, la espironolactona, porque es un antagonista de mineral corticoide, de las dosis que vienen ahí, 12,5 a 50 miligramos 2 veces al día para empezar, hasta dosis máximas de 400 miligramos al día en dosis divididas. ¿Qué es lo que pasa con la espironolactona? Que puede generar irregularidades menstruales, disminución de la libido y ginecomastia en los hombres. También la prerenona, que no está disponible en la caja, pero a nivel comercial sí se consigue, es más selectivo. El antagonismo es más selectivo sobre el receptor de mineral corticoide, entonces tiene menos efectos adversos con esta dosis que ustedes ven ahí de 25 veces al día, o la dosis máxima, ahí es un dedazo, dosis debería decir, de 200 miligramos al día. Y la amiloride o amilorida es un antagonista de los conductos de sodio, de los famosos ENaC, y se da 5 a 10 miligramos 2 veces al día en algunos casos, que nos puede resultar útil en los casos de hiperaldosteronismo primario. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos una pausa ahorita, como de unos 10 minutos, y volvemos para la parte de feocromocitoma y para gangliomas. ¿De acuerdo?
Bueno, volvamos. A ver, estamos. Vamos a dar compartir. Para terminar hablando de feocromocitoma, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué son los feocromocitomas? Son em, tumores productores de catecolaminas provenientes de tejido del sistema nervioso simpático o parasimpático, ¿de acuerdo? Pueden ser esporádicos o asociados a MEN2, a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Acuérdense que había neoplasia endocrina múltiple tipo 1. También pueden estar asociados a enfermedades como la von Hippel-Lindau o inclusive otros síndromes aún todavía como más raros, ¿verdad? El feocromocitoma, los paragangliomas son causas potencialmente reversibles de hipertensión. Y lo que pasa es que el cuadro clínico es muy variable, entonces se le llama pues, el gran imitador o la gran imitadora, ¿verdad? Puede dar muchos síntomas inespecíficos, ¿de acuerdo? Entonces por eso pues es variable el cuadro clínico. El feocromocitoma es una enfermedad rara en realidad. Es una especie, como decían, santo grial, ¿verdad? Para los endocrinos y para los internistas. Em, Casi nunca encontramos feocromocitomas, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar sobre el tema entre los endocrinos, pues siempre nos recordamos de los feocromocitomas que tenemos porque son pocos. Y pues todos tal vez recordamos dos, tres casos que hemos tenido pues en todo lo que llevamos de trabajar, ¿verdad? Los endocrinos más viejillos tendrán más casos que se hayan recordado, pero en general no son frecuentes, ¿verdad? No son frecuentes. La mayoría del tiempo no hay feocromocitomas. Lo que pasa es que y pues hay que buscarlos, ¿verdad? Porque al ser enfermedades raras suelen pasar mucho tiempo sin diagnóstico. Y como ustedes ya vieron, el impacto de tener causas de hipertensión secundaria no diagnosticadas puede ser muy negativo en los pacientes, ¿verdad? Principalmente porque son pacientes un poquito jóvenes para presentar hipertensión arterial y por lo tanto se exponen muchos más años a una hipertensión arterial que no se logra controlar adecuadamente. Entonces, obviamente es un elemento importantísimo. Em, Punto uno, de todos los pacientes hipertensos que ustedes van a ver, van a tener un feocromocitoma, un paraganglioma, así de raro es, ¿verdad? Pero solamente la mediana de edad son pacientes jóvenes. Existe una cosa que se llama la regla de los dieces. Cuando hablamos de feocromocitoma, esto inclusive lo han llegado a preguntar en el Step 1 de los exámenes de Estados Unidos para hacer residencia allá. Y ese tipo de detallitos, así como detalles muy puntuales, son los que preguntan a veces en en esos exámenes. Bueno, esto de la regla de los 10 lo preguntaron una vez. Quiere decir que 10% son bilaterales, o sea, la mayoría son unilaterales, pero 10% son bilaterales. 10% son extraadrenales. Clásicamente se habla en términos de definición que cuando son extraadrenales, o sea, fuera de la glándula adrenal, se le llama paragangliomas, ¿verdad? Entonces vean que si ya por sí un feocromocitoma es una enfermedad rara, un paraganglioma es aún más raro y eso probablemente uno no lo llegue a ver, ¿verdad? En su carrera. Un 10, un 10% son malignos o cancerosos, la gran mayoría van a ser benignos, eso también es importante tomarlo en consideración, y un 10% recurren, o sea, la mayoría se cura cuando se operan, pero hay un 10% que va a recurrir cuando son extraadrenales. Entonces, cuando viene del tejido simpático, hablamos de las células cromafines de la médula adrenal o del tronco simpático, como pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? En las glándulas adrenales, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de la médula adrenal. Ya saltamos de la corteza adrenal
de hablar de Cushing, de hablar de Peraldo, a hablar de la médula adrenal, las células cromafines. em, y entonces, por ejemplo, ahí en la imagen A, ahí en las glándulas adrenales. Pero también, como les decía, existe el feocromocitoma extraadrenal, también ahí el mismo en la cadena simpática, en el tronco simpático, en diferentes sitios, ¿verdad? Véanlo. Todos esos sitios que están marcados ahí se han descrito feocromocitomas o pues en este caso paragangliomas, ¿verdad? Producen igual em, exceso de catecolaminas, pero ya no estamos hablando necesariamente de la glándula adrenal, sino tejido simpático. Pero también se puede originar en tejido parasimpático, en el cuerpo carotidio, en el glomus yugular o en el glomus inclusive vagal, ¿verdad? Y ahí también tendríamos hipersecreción de catecolaminas. Entonces, todos esos son los sitios en los que podemos encontrar em, hipersecreción. Como les decía, como clásicamente siempre se habla que paragangliomas fuera de las adrenales, pero alguna gente le llama feocromocitoma extraadrenal y también está correcto mencionarlo así. Y cuando uno hablaba más de paragangliomas es por el tejido parasimpático, ¿verdad? De ahí vienen como las definiciones clásicas, pero es para que ustedes entiendan y pues hablen igual, ¿verdad? Y pues entiendan cuando que hablamos de paraganglioma o feocromocitoma extraadrenal muchas veces es sinónimo. Se llama así, feocromocitoma, más que todo por el color oscuro del parénquima que se ocasiona por la oxidación cromafínica que está dada en las catecolaminas, ¿verdad? Hay un componente hereditario muy importante en estos pacientes. Aquí es cuando efectivamente la historia familiar se vuelve relevante. em, Ahora que hay muchos médicos que se dedican a hacer reels, ¿verdad? Y básicamente renuncian a la medicina y se vuelven creadores de contenido. Hay muchos reels sobre este tipo de cosas porque el feocromocitoma es una enfermedad que todo mundo como que tiene siempre presente, pero es raro, es rarísimo, ¿verdad? Como tal. Entonces, casi que invariablemente siempre que sospechemos un feocromocitoma no va a ser. Que lo que pasa, que el día que no lo sospechemos, ese día sí va a ser. Entonces sí, siempre hay que sospecharlo. Y esta gente que hace reels y memes y todo, eh, había uno que hablaba muy vacilón, que es la diferencia entre las historias clínicas que hace el estudiante de medicina y el residente o el especialista, ¿verdad? Que uno probablemente sea muchísimo más dirigido, pero el estudiante de medicina le decía al especialista, pero doctor, aquí no sabe, el bisabuelo del paciente tuvo un feocromocitoma, ¿verdad? Ahí lo hacen como a modo de chiste, pero de igual manera, en el caso específico del feocromocitoma sí es importante. Sí es muy importante la historia familiar porque hasta un 30% pueden tener un cuadro hereditario con genes reconocidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el RET, el gen del von Hippel-Lindau, de la neurofibromatosis tipo 1, o los genes de la succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Que es una enzima del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria mitocondrial con sus subunidades A, B, C y D, y inclusive hay más, ¿verdad? CDH. Y los pacientes que tienen alguna mutación en este gen, pues se asocian a feocromocitoma. Entonces sí hay un componente hereditario importantísimo ahí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Yo les dije que es el gran imitador y lo es. Muchas veces no se presenta con el cuadro clínico que uno esperaría. Muchas veces es solo un incidentaloma adrenal, apareció, le hicimos estudios por feo y apareció y era un feocromocitoma. Otras veces tienen todo el cuadro clínico que uno dice, es que esto tiene que ser un feocromocitoma y hacemos estudios y negativo siempre no era un feocromocitoma, ¿verdad? Es muy variable la presentación, pero siempre se habla de varias cosas. Lo primero es que la clínica clásica son pacientes que tienen cefalea, ataques o episodios de sudoración asociados a palpitaciones y taquicardia. Entonces son los pacientes que uno dice o que le cuentan a uno que empezaron a sudar de la nada, con taquicardia, con palpitaciones, que se sentían muy malos, mareados, em, y que tuvieron que sentarse, estuvieron ahí, que alguien les dijo, será la presión, amiga, y le tomaron la presión, e inclusive estaba baja la presión y como que raro, no se elevó la presión, a veces más bien está alta la presión,
A veces hacen episodios de hipotensión ortostática y estos episodios son autolimitados. Pasan en un par de minutos, a veces 3, 7, 5, a veces media hora, pero en general menos de una hora siempre se describen, ¿verdad? Eso es lo que se llaman los paroxismos. En inglés muchas veces se les llama spells, ¿verdad? Y nosotros en endocrino, y debo decir que más que todo a nivel privado, no tanto en la caja, pero sí mucho a nivel privado, recibimos muchas referencias para estudiar por este tipo de sintomatología, ¿verdad? Que es una sintomatología completamente inespecífica, ¿verdad? Pacientes que tienen episodios de hipotensión, que se marean un poquito, que se sienten mal, que mucha sudoración. Y entonces tiene que ser algo endocrinológico, tiene que ser algo hormonal. Entonces, pues los mandan con nosotros y pues al final del camino, la mayoría de las veces no es algo hormonal, ¿verdad? También se describe, como les decía yo en esos exámenes de Step 1 y demás, las 5 H's, que era headache, hiperhidrosis, hiperglicemia, hipertensión arterial, hipermetabolismo, diaforesis y palpitaciones. Como les decía, no es que todos los pacientes con feocromocitoma van a tener esto, ni que todos los pacientes que tengan esto van a tener un feo, ¿verdad? No es esa relación, pero es para que ustedes lo sospechen. Puede haber hipertensión sostenida o paroxística, o sea que durante los paroxismos los pacientes hacen cifras tensionales elevadas. Em, con frecuencia los feocromocitomas que vemos tienen 2, 3 años de estar consultando y se han catalogados como ataques de ansiedad o pánica, algo que pasa muchas veces con también tumores neuroendocrinos o pacientes con hipertiroidismo, ¿verdad? Que se, se, se catalogan como pacientes con ataques de ansiedad y pánico. Estos pacientes también hacen palidez, hacen náuseas, dolores abdominales, debilidad. Estas manifestaciones clínicas que ustedes ven acá em, son manifestaciones clínicas de mayor o más frecuentes a menos frecuentes. O sea, hacer estreñimiento, poliuria, polidipsia es mucho menos frecuente que hacer cefalea, ataques de sudoración y palpitaciones. Estos pacientes a veces también pueden presentar pérdida de peso, entonces es un elemento ahí clave importante, ¿verdad? Me acuerdo un caso de esos anecdóticos que vimos durante la residencia. Era un paciente joven de 39 años que había presentado paroxismos desde hacía como 4 años, venía presentando esto. Y en el último año se habían exacerbado. Eran paroxismos de más o menos una media hora, decía que él duraba, eran largos, ¿verdad? Él mismo había pensado que tal vez tenía algo que ver como con el azúcar y en algún momento había tenido una glicemia por micrometro en 68 durante uno de esos episodios, entonces él más bien pensaba que lo que estaba haciendo era hipoglicemias y lo que estaba haciendo era comer, ¿verdad? Para, digamos, como abortar las crisis y como que en algún momento comió azúcar y resolvió la crisis, entonces él dijo, definitivamente esto es hipoglicemia, ¿verdad? Pero no era, ¿verdad? Eran más bien paroxismos de esto. Pero lo cierto es que a pesar de ese comportamiento estaba perdiendo peso, había perdido más o menos unos 6 kilos en el último año, no era una pérdida de peso muy marcada, pero también empezó a tener sudoración nocturna y entonces más bien se fueron por el lado de síntomas B. Inclusive recibió varios estudios, se hicieron varios estudios pensando en que tenía un linfoma. Al final del camino no era hasta que pues llegó donde un internista que pensó esto podría ser un feocromocitoma y lo mandó para endocrino y sí, al final del camino resultó ser un feocromocitoma. Ese paciente se operó y con 43 años más o menos, ya debe tener sí como 43, 44, ahí debe andar ya bastante sano porque la última vez que pues ya yo lo vi en la residencia, em, estaba sano, sin hipertensión, ¿verdad? Y muchos de sus síntomas habían mejorado. Debo decir que no todos, pero sí la gran mayoría de sus síntomas. ¿En quiénes vamos a buscar feocromocitoma? Bueno, en pacientes que tengan hipertensión arterial jóvenes. ¿Por qué? Porque el feocromocitoma es una causa de hipertensión arterial secundaria. Entonces, como les decía, en pacientes jóvenes hay que pensar siempre que esto no es esencial, que esto no es primario, hay que pensar en algo más, ¿verdad? En pacientes que han tenido pérdida de peso, que hagan hipotensión ortostática, que inclusive hayan tenido convulsiones, pacientes que ya tengan el diagnóstico de neurofibromatosis o von Hippel-Lindau, por ejemplo, ¿verdad? Esos hemangioblastomas que pueden hacer en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y en pacientes que tengan incidentalomas adrenales, también vamos a pensar en feocromocitoma y como les decía yo, en los paroxismos, en los spells, ¿verdad? Em,
Este es todo un tema, el de los paroxismos de los spells en endocrino, ¿verdad? De hecho, me acuerdo una vez hubo todo un seminario en el Congreso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Me acuerdo que fuimos y hubo todo un seminario, toda una tarde dedicada a la evaluación de los spells y los paroxismos, porque es que la gran mayoría de las ocasiones no hay patología hormonal detrás de ellos, ¿verdad? Hay reacciones adversas a alimentos, reacciones adversas a comidas, ¿verdad? Hábitos que no son del todo saludables, ¿verdad? Cambios de temperatura asociados, hay menopausia, hay síntomas climatéricos, pero usualmente no son, digamos, trastornos endocrinológicos primarios, no son un tumor endocrino o un fibrohomocitoma. Y terminamos nosotros estudiando estos pacientes porque nos llegan por eso a, digamos que esa aseveración que se hace de que esto tiene que ser algo endocrino, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo no lo es. Em, Cuando nosotros nos enfrentamos a estos síntomas episódicos, a estos paroxismos, si uno piensa en causas endocrinas, en feocromocitomas, en hipogonadismo, que en la menopausia, en el carcinoma medular de tiroides nos puede dar muchos de estos flushings, ¿verdad? Asociados, en tumores neuroendocrinos y en casos de hipoglicemia también, ¿verdad? Pero como les dije, no es la primera causa, más bien hay que pensar en que es una hipertensión label, que está haciendo síncope, que está haciendo hipertensión ortostática por una causa cardiovascular, que está haciendo arritmias, ¿verdad? O que está haciendo una angina pectoral, ¿verdad? O que inclusive tiene enfermedad renovascular. Esto es más frecuente inclusive que las causas endocrinológicas. Entonces no nos vayamos directamente a decir, ah, es un fibrohomocitoma, miramos catecolaminas. No, más bien vayámonos por el otro lado, hagamos un electro, hagamos un ecocardiograma si estará indicado, una radiografía de tórax, hagamos estudios por ortostatismo que ustedes conocen muy bien y hagamos una muy buena historia clínica porque también está la parte farmacológica, ¿verdad? Los inhibidores adrenérgicos, si usted los quita de un solo, pues pueden darnos síntomas parecidos. Los inhibidores de la MAO, que casi ya no se usan, ¿verdad? Como antidepresivos, pero antes sí se usaban mucho, ¿verdad? Los simpaticomiméticos, la misma vancomicina que ustedes conocen, ¿verdad? Como el síndrome del hombre rojo que puede generar, ¿verdad? E inclusive los antagonistas de calcio, como por ejemplo la amlodipina, que es un medicamento que utilizamos mucho. em, para estos casos de hipertensión, ¿verdad? Nos puede dar síntomas similares. Y también existe la neuropatía autonómica, ¿verdad? Vemos eso en algunos pacientes diabéticos muy avanzados, de difícil manejo, pueden generar esto. La misma epilepsia nos puede dar esto, o inclusive la mastocitosis, ¿verdad? Que es una enfermedad muy rara en la que pues hay un exceso de mastocitos y generan pues como un periodos de inflamación y de reacción alérgica a diferentes alimentos, ¿verdad? Y estos pacientes hacen episodios de flushing y de paroxismos y también hacen síndromes malabsortivos, ¿verdad? Por la misma mastocitosis. Em, y también, pues obviamente sí está la parte psiquiátrica como el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Como trastornos de pánico, trastornos conversivos, claro que sí, pero siempre dejémoslo de última elección, ¿verdad? No vamos a entrar de lleno a esto es psiquiátrico, ¿verdad? No, pues, hay que estudiarlos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Cushing, eh, Cushing, cuando hablamos de flushing, una forma muy práctica de diferenciarlo es si es un flushing que se llama seco o mojado. El flushing mojado es porque se asocia a sudoración. Cuando no tenemos hipogonadismo en ese contexto, ¿verdad? O sea, le medimos al hombre testosterona o un paciente que haya tenido cáncer de próstata y entonces está recibiendo em, antiandrogénicos, pues entonces si tiene toda esta clínica, probablemente va por ahí el asunto. Y sí, es porque estamos generando un hipogonadismo, ¿verdad? Pero si es una mujer, estamos hablando de síntomas climatéricos. Y ahí estaría claro el diagnóstico. Pero si no hay hipogonadismo asociado, uno podría pensar más en un fibrohomocitoma, como les decía, ¿verdad? Por lo contrario, si es un flushing, o sea, una coloración súbita, a veces puede ser en todo el cuerpo, a veces solo en miembros inferiores, a veces solo en tronco, pensamos en medicamentos. Como les decía, estos que mencionamos, la amlodipina es un medicamento que tal vez no es muy frecuente que haga flushing, pero sí es un medicamento muy frecuentemente utilizado. Entonces, muchos de los pacientes que se están estudiando están utilizando amlodipina.
Y si no, pues es seco y no hay medicación asociada, igual pensamos en exceso de catecolaminas y metanefrinas, igual pensamos en feocromocitoma, igual pensamos en tumores neuroendocrinos y pues ahí el abordaje cambia un poquito, ¿verdad? Si pensamos que también es un carcinoma medular de tiroides, entonces medimos calcitonina. Si pensamos que es un feo, entonces ahí sí medimos catecolaminas. Si pensamos que es una mastocitosis, entonces medimos triptasa sérica o un tumor neuroendocrino, pedimos cromogranina A, por ejemplo, de las que más se utilizan, ¿verdad? Pero es un poco el abordaje para que ustedes sepan cómo pensar, cómo analizar estos casos de flushing, si es húmedo o mojado o si es seco. Cuando nosotros medimos catecolaminas en orina, tenemos que recordar algo muy importante y es que primero se tiene que pedir en un recipiente, es una orina de 24 horas, y tiene que ser un recipiente de estos que le llaman el galón. Los pacientes le dicen, el galón, ¿verdad? Sí, porque tienen que recolectar toda la orina de 24 horas. Acuérdense cómo se medía una orina de 24 horas adecuadamente. La primera orina de la mañana se descarta. em, y tiene que estar cubierta, ¿verdad? Entonces es un recipiente ligeramente especial que tiene que estar cubierto a diferencia de otras orinas de 24 horas que tomamos. Y los pacientes no deben utilizar drogas que puedan interferir, ¿verdad? Con la medición de las catecolaminas. Entonces, por ejemplo, la levodopa, los betabloqueadores, la hidralazina, por ejemplo, el minoxidil que se utiliza en los casos de alopecia androgénica en mujeres y hombres. Los tricíclicos, los antipsicóticos, en general son medicamentos que se deben suspender para medir las catecolaminas. Y si sale un estudio positivo, piensen en que puede ser un falso positivo si existe alguno de estos medicamentos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo suspendemos y volvemos a medir. Se le recomienda al paciente que no fume, que no consuma alcohol ni cafeína durante ese tiempo porque pueden interferir con el estudio diagnóstico del feocomocitoma y podemos obtener falsos positivos o falsos negativos. En general son falsos positivos, pero siempre recomendamos no exponer alguna de estas sustancias al paciente. Lo que vamos a hacer es documentar el exceso de catecolaminas. Usualmente preferimos las catecolaminas en orinas o las metanefrinas en orinas, totales o fraccionadas. Y aquí abajo, un poco la sensibilidad y la especificidad de los estudios en plasma y en orina. Vean que pues en general los estudios preferibles en plasma son las libres em, y totales más cuando hablamos de estudios en orina, pero nosotros medimos catecolaminas en orina y metanefrinas en orina, ¿verdad? Y ahí, viendo los valores normales de referencia que nos reporta el laboratorio, determinamos si están elevadas o no. Y si están elevadas, ¿qué hay que hacer? Irnos a analizar la muestra. Primero ver que haya sido una muestra adecuadamente recolectada. ¿Cómo nos dábamos cuenta que una orina de 24 horas estaba bien tomada? Bueno, nos fijamos en primera instancia en el volumen, es la forma más fácil de hacerlo, ¿verdad? 1,5 litros que haya recolectado, 1 litro más o menos está bien, pero si recolectó 300 cc, esa orina probablemente no nos sirve. Si recolectó 500 cc, probablemente no nos sirve. 600 cc, probablemente no nos sirve. Ya encima, a partir de ahí podríamos evaluarlo, pero probablemente no sea una orina de 24 horas bien tomada. Como les dije, ya a partir de 1 litro, litro punto dos, sí que consideramos que pues está bien tomada y idealmente 1,5 litros o más, ¿verdad? Y por lo contrario, si más bien nos trae 6 litros, ¿verdad? Una orina de 24 horas, uno dice, ok, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Orinó demasiado. Pero la forma realmente validada para darnos cuenta que una orina de 24 horas está bien tomada es medir los niveles de creatinina en orina, o sea, creatinuria, ¿verdad? Que acuérdense que depende de si es hombre o mujer, varía un poco porque son miligramos por kilo, pero en general unos 800, 900 miligramos en 24 horas es una orina bien tomada. Eso no está escrito en piedra y es por hombre o por mujer, ¿verdad? Entonces ese valor que les dije pues, es más general para la vida, pero realmente no es un valor específico, ¿verdad? O exacto. Y eso es lo que medimos catecolaminas en orina y metanefrinas en orina o séricas. Esto que está aquí es un frocomocitoma, por ejemplo, veanlo, es una tumoración redondeada heterogénea. Vean que yo les había mencionado que podía ser heterogénea, bueno, lo es, ¿verdad? Ahí, justo encima del riñón, en la glándula suprarrenal izquierda.
Esto que ustedes ven aquí son paragangliomas, ¿verdad? Ve unos ahí en la cadena simpática, otros a nivel torácico, vean qué interesante. eh, Otros a nivel de la vejiga, por ejemplo, este que es la letra D. Grande, era grande, ¿verdad? Estos son casos ya más raros, más inusuales, pero que igual pues se presentan y todos mantienen ciertas características de heterogenicidad en su composición, ¿verdad? Y estas son imágenes del libro de ustedes, del Harrison, ¿verdad? Y por último, la última diapositiva sobre los síndromes relacionados al feocromocitoma. Como yo les decía, hasta un tercio de los feos tienen un síndrome hereditario asociado. Entonces, si ustedes llegan a sospechar un feocromocitoma, llegan a diagnosticar el feocromocitoma, que la mayoría de las ocasiones, ya una vez que tienen algunas catecolaminas en orina elevadas, probablemente ya van a pedir la valoración por un endocrino. Siempre tienen que pensar un síndrome hereditario, ¿verdad? Porque en estos pacientes el feocromocitoma aparece hasta 15 años antes que en los individuos que tienen un feo esporádico. ¿Cuál es el síndrome relacionado por excelencia? El MEN2, ¿verdad? Plasia endocrino múltiple tipo 2 y hay 2A y 2B. También había 3 y hasta alguna gente menciona que hay NEM4, pero bueno, nos enfocamos en el 2. Acuérdense que también había MEN1, ¿verdad? El MEN1 era el que siempre decíamos que era el caracterizado por las 3P, porque hablábamos de pituitaria, paratiroides y páncreas como la tercer P, pero en realidad esa P de páncreas puede ser inclusive duodeno, pero que es un tumor neuroendocrino del aparato gastrointestinal, ¿verdad? Entonces son pacientes que hacen tumores en hipófisis, un adenoma hipofisiario, hacen adenomas paratiroideos y hacen tumores neuroendocrinos, ¿verdad? Igual, siempre que se presentan alguna de estas tres condiciones en un paciente joven, un adenoma hipofisiario, un adenoma paratiroideo o un tumor neuroendocrino, piensen en MEN1, ¿verdad? ¿Y cómo lo diagnostican? Bueno, pues midiendo los estudios correspondientes. Si es un adenoma hipofisiario, medimos prolactina, medimos TSH, T4 libre, medimos estradiol, FSH, LH para ver si hay un hipogonadismo asociado y medimos hormona de crecimiento o, mejor dicho, IGF-1 para saber si produce, ¿verdad? IGF-1 y pensar que sea tumor productor y que sea acromegalia. Si es un adenoma paratiroideo, entonces lo vamos a ver en las clases de calcio, pues medimos PTH, ¿verdad? Y calcio. Y si es un tumor neuroendocrino, pues dependiendo de la sospecha que sea, si es un insulinoma, pues vamos a medir, hacer los estudios de test de ayuno y demás por hipoglicemia. Em, si es un BIPoma, pues entonces medimos BIP, ¿verdad? O péptido intestinal vasoactivo o cromogranina A, ¿verdad? Como los estudios de tumores neuroendocrinos. Estos pacientes, los que tienen MEN2, específicamente ya no hablando de MEN1, porque MEN1 no se asocia a freocomocitoma, sino que es el MEN2, tiene una mutación en el gen RET. Entonces ese gen también se mide en el país, uno lo puede medir, y si está mutado, pues obviamente aumenta la probabilidad de que llegue a presentar alguna de las otras manifestaciones del MEN. El MEN2A es un carcinoma medular de tiroides que se asocia a feocromocitoma e hiperpara. Vean que aquí no estamos hablando de patología hipofisiaria, esa es la diferencia con el MEN1. El MEN2B incluye medular de tiroides, incluye feocromocitoma, incluye todo un cuadro clínico diferente porque asocia neuromas de mucosa, un hábito más marfanoide y también alteraciones del desarrollo, pero no va a incluir alteraciones en la paratiroides, no va a incluir el hiperpara. Entonces, si tenemos feocromocitoma, medular de tiroides e hiperpara, eso es un MEN2A. Si tenemos medular de tiroides, feocromocitoma, hábito marfanoide en los neuromas de mucosa, es un MEN2B. Es importante hablar de esto, por supuesto, porque todos los MEN2, 50% van a tener feocromocitoma. O sea, puede ser que los MEN2, digamos, tiene una mutación en el gen RED, sabemos que es un MEN2, pero no hacen feocromocitoma, solo la mitad. Pero es un porcentaje importante, o sea, que no tienen que tener todos para hablar de que es una neoplasia endocrina múltiple. Pero si ya tenemos el gen mutado,
Y ya tenemos una de las manifestaciones, obviamente, sabemos que es una neoplasia endocrina múltiple que no presenta todas las tumoraciones. ¿De acuerdo? Y eso es importante que pues lo recuerden, ¿verdad? Que hablamos de tumores endocrinos o con comportamiento hormonal. Bueno, esa era la charla de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o estaríamos listos por hoy. Creo que hay una mano levantada ahí, por error o no sé. Bueno, eh, aquí preguntaron temprano y no lo respondí yo. ¿Cuál es más común en hacer metástasis? ¿Cuál es el tumor más frecuente en hacer metástasis a las adrenales? Hígado, colon. Más que todo lo que vemos en adrenales, ¿verdad? Por estar cerca. Más que todo, riñón es el que está más cerca, pero vean que no es muy frecuente, ¿verdad? Carcinoma de células claras no hace mucha eh, metástasis en adrenales. Pero bueno, entonces si no hay más preguntas ni nada, chancecito aquí nada más. Nos veríamos ahora, ya no sé cuándo es, creo que es el otro lunes. ¿Ah? Sí, exacto, nos veríamos ya el otro lunes para entrar en la fase final de nosotros, que es tiroides, y después para tiroides. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, entonces así terminamos la charla de hoy. Que pasen buena tarde y una feliz noche. Hasta luego.